Bienvenido a este video. Mi nombre es Alejandro Escobar y voy a exponer los temas que hemos visto en psicolingüística en la unidad 1 y 2. En la unidad 1 vamos a tratar los temas que es la introducción a la psicolingüística, los fundamentos del lenguaje, la base biológica del lenguaje humano y las relaciones lenguaje y cerebro. Para adentrarnos a esto tenemos que saber qué es la psicolingüística. En otras palabras quiere decir psicología del lenguaje y se dedica a estudiar la forma en que los seres humanos procesamos el lenguaje o cómo nos podemos comunicar con las demás personas. En esto interviene una ciencia que es la lingüística. Esta estudia los elementos formales que constituyen a la lengua y las reglas que rigen la relación entre esos elementos. Estas dos ciencias tienen diferentes postulados, puntos de vista, pero siempre deben mantener una relación. Con esto van a intervenir diferentes autores, como son los psicólogos Wundt y Skinner. Wundt define la psicología como la ciencia de la vida, donde se puede estudiar las sensaciones, los sentimientos, las imágenes y los pensamientos. Skinner se centra más en el conductismo y menciona que el aprendizaje es el resultado de una acción del organismo que se refuerza por el estímulos externos. También menciona la reacción a estímulo y respuesta. Pasos fundamentales en la psicolingüística. Chomsky expuso varios estudios notables en la psicolingüística. El más importante fue considerar a la oración como la unidad fundamental del lenguaje, dado paso a los componentes del lenguaje. Los componentes del lenguaje se separan en 4: los fonemas, los morfemas, la síntesis y el discurso. Los fonemas se establecen distintos significados. Los morfemas se subdividen en prefijos y sufijos. La síntesis combina las palabras para formar oraciones. Unión de oraciones que mantiene un sentido coherente sería el discurso. Con estos 4 elementos podemos formular una oración correctamente que tenga coherencia. La vía visual permite transformar estímulos luminosos en impulsos nerviosos. En esto hay tipos de neuronas de la vía visual que serían el escotópico, el mesópica y la fotópica. La visión estereoscópica. La visión estereoscópica es la capacidad que tiene el ser humano de integrar en una sola imagen tridimensional en relieve y con suficiente profundidad las 2 imágenes que nos llegan a cada uno de nuestros ojos. Aquí en las imágenes, como podemos ver, puede tener varias formas de vista según cómo lo vea la persona. La visión binocular, como dice su nombre, 2 imágenes. Es la capacidad del ser humano para integrar 2 imágenes en una sola. El cerebro percibe las señales luminosas que provienen de ambos ojos a través de los impulsos nerviosos. Una vez dentro, se fusionan y se interpretan enviando una respuesta única y en 3 dimensiones. Fundamentos del lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para poder expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos. Estos pueden ser orales, escritos o gestuales. Pero el humano no es la única especie que se puede comunicar. Como ya hemos mencionado, el humano puede comunicarse de diferentes maneras, pero los animales también lo pueden hacer a través de voces, gestos, sonidos, movimientos y olores. Proseguimos con las conjeturas tradicionales. La teoría del guau-guau. La teoría del guau-guau se basa en la tesis de que el vocabulario del ser humano más primitivo se ha desarrollado a partir de sonidos emitidos por los animales. La teoría del ai-ai. Según esta teoría, los primeros sonidos humanos fueron expresiones de desagrado, hambre, dolor o alegría. En esta teoría del ai-ai expresa más lo que son sentimientos. La teoría del ding-dong.
Müller sugirió lo que se denomina la teoría del tinto, que plantea que todas las cosas tienen una resonancia natural vibradora, repetida de alguna manera por el ser humano en sus primeras palabras. La teoría del la menciona que el lenguaje surgió del lado romántico de la vida, a partir de sonidos asociados con el amor, el juego y la canción. Proseguimos con lo que es la unidad 2. En esta unidad vamos a ver lo que es la base cognitiva del lenguaje, la base social del lenguaje, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo fonológico, léxico, semántico y sintáctico. Si hablamos del lenguaje, tenemos que mencionar lo que es el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca es una sección del cerebro humano involucrado con la producción del lenguaje. Está ubicado en el lóbulo frontal, más específicamente en su tercera circunvolución frontal. El área de Wernicke es el área principal para la comprensión del lenguaje. Por tanto, es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. La afasia de Broca. La afasia de Broca resulta de una lesión en las áreas cerebrales del habla y el lenguaje, como la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo, entre otras. Tal daño a menudo es el resultado de un derrame cerebral, pero también puede ocurrir debido a un traumatismo craneoencefálico. La afasia de Wernicke. La afasia de Wernicke puede resultar de un daño al lóbulo temporal del cerebro. Las personas con afasia de Wernicke pueden hablar en oraciones largas y completas, que no tienen sentido, añadiendo palabras innecesarias e incluso inventando palabras. El modelo de Wernicke y Wettering. En esto se quiere basar más en el proceso que desarrolla el cerebro para hacer diferentes acciones, como puede ser la lectura en voz alta. El cerebro cumple un proceso para poder realizar esto, en el cual empieza la corteza visual primaria, después en el giro angular, prosigue en el área de Wernicke, sigue en el fascículo arqueado, después interviene el área de Broca y finalmente el área motora facial. Con eso con respecto a la lectura en voz alta. Si nos vamos a lo que es escuchar y repetir las palabras, empieza en la corteza auditiva, el giro angular, el área de Wernicke, el fascículo arqueado, el área de Broca y el área facial motora. Esto tiene diferentes sentidos. Si nosotros queremos escuchar, vamos a empezar en la corteza auditiva. Si nosotros queremos ver, va a empezar en la corteza visual primaria. El oír palabras. Cuando oímos, el cerebro empieza en la corteza auditiva primaria, sigue en el giro angular y termina en el área de Wernicke. Los procesamientos de estímulos. Los estímulos se presentan en nuestra vida cotidiana y podemos sentirlo gracias a nuestros 5 sentidos. Los estímulos cumplen un proceso en el cual interviene el receptor, el centro nervioso, la respuesta y aquí el efecto muscular y el efecto glandular. Es evidente que los 5 sentidos son los que nos permiten percibir estos estímulos, cada uno cumpliendo su función correspondiente. Los ojos, de mirar lo que está a nuestro alrededor. El oído, de escuchar los sonidos que se están acercando o se están alejando de nuestra persona. El olfato nos permite diferenciar más de 100.000 millones de olores y se guarda en nuestro cerebro. El tacto nos permite tocar, estimular y sentir los objetos que estemos manipulando. El lenguaje, la biología y el cerebro. En primer lugar, se analizará argumentos que intentan probar que el lenguaje tiene origen innato, la adquisición temprana del lenguaje y el periodo de desarrollo unificado. Como ya hemos mencionado,
Los animales también se pueden comunicar y pueden aprender con diferentes métodos nuevas formas de comunicarse, como es el caso del paradigma. La mitad de los integrantes durante 3 generaciones sufrían una anomalía que afectaba al lenguaje de forma selectiva. Este trastorno era hereditario y se transmitía de modo autosómico y dominante. Incidencia familiar de los trastornos del lenguaje. Sujeto probado, sujeto de control. En este tipo de investigaciones se tiene que tener cuidado a la hora de interpretar los datos. La mala comunicación dentro de los hogares puede provocar problemas sociales, problemas a los hijos. La comunicación en un hogar es muy importante para prevenir todas estas acciones que nos van a perjudicar. Existe un periodo crítico para el lenguaje. Aquí podemos ver 3 puntos, que sería el periodo crítico, es usual en zoología, 2 años de edad y el comienzo de la adolescencia. Los argumentos de Lemberg. Aquí interviene lo que es la pubertad, donde nos dice que se logra detener el retraso del desarrollo del lenguaje infantil. El daño cerebral causado en una persona adulta se recuperará más lento que la de un bebé. Esto es muy claro. Siendo un niño, tiene la facilidad de crear más rápido anticuerpos que un adulto. Si se lastima el brazo a un niño, probablemente al día siguiente ya esté empezando a cicatrizar, lo que en un adulto no se ve. Después de la pubertad, el acceso proporcionado por una lengua se hace inmutable. El proceso de lateralización del lenguaje se da entre los 2 y 14 años. Los niños salvajes expuestos al lenguaje tardíamente. Prosiguiendo con los casos de niños salvajes, vamos a presentar ciertos casos, como es el de Víctor de Averion. En 1800, que se le encontró desnudo con restos de ropa. A la edad de 11 a 12 años, emitía sonidos guturales de animales, y los que se encargaron de sus estudios fue Isard y Itard. Los resultados, según Isard, no vio progreso y Itard consiguió avances en la lectura. Aquí podemos destacar que el niño, no vivía en condiciones aptas, vivía rodeado de animales, no tenía buen uso del razonamiento lógico. El caso Genie de Los Ángeles. El nombre de la niña era Genie en el año 1970. Tenía tan solo 13 años y pesaba 30 kilogramos. No podía masticar, no podía mantenerse erguida, no controlaba sus esfínteres, incapaces de entender una oración simple. Emitía palabras aisladas como mother, red y bone. Su vocabulario era muy pequeño para la edad que ya tenía. Los que se encargaron de sus estudios fue National Institute of Health y Susan Curtis. La evolución de esta niña fue que consiguió dar largos paseos, creció, ganó fuerza y peso. Meses después aprendió cientos de palabras de objetos. Eso con respecto al estado físico. Proseguimos con el aprendizaje. Un año después de su descubrimiento y tratamiento, aprendió a colocar objetos en relación a de, bajo y detrás, entre otros. Adjetivos como grande y pequeño. Podía distinguir entre el singular y plural, y podía hacer preguntas con quién, qué y dónde. Las complicaciones que presentó no mostraba una verbalización espontánea, no empleaba pronombres personales ni la mayoría de verbos auxiliares. Un episodio
iniciado en uno de sus hogares adoptivos. La niña no tenía padres adoptivos que lo cuidaban, no veían por ella, y este descuido le causó graves daños que se intentan arreglar, pero es muy difícil que se logre dar un avance notable con respecto a la vida que tenía. Volviendo a retomar el área de Wernicke y el área de Broca, con respecto al área de Wernicke lo descubrió Carl Wernicke en el siglo XIX, donde se encontraba en la lóbula temporal cerca de la zona auditiva. Las condiciones eran grave defecto de comprensión, la repetición recurrente de ciertas expresiones y palabras nuevas sin significado. En el área de Broca, lo descubrió Paul Broca. En el año 1861 se ubicaba en el lóbulo frontal izquierdo, en la tercera circunvolución. Proseguimos con el cerebro y la lateralización del lenguaje. La estructura general del cerebro. Córtex, tejido blando que forma pliegues o circunvoluciones denominadas giros y surcos o cisuras. El cerebro está dividido en dos mitades o hemisferios unidos por el cuerpo calloso. Cada hemisferio se divide en 4 lóbulos. Áreas relacionadas con el lenguaje. El control y la organización del lenguaje se encuentran esencialmente localizadas en el hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio izquierdo es el hemisferio considerado como dominante para el lenguaje en las personas diestras. La dominancia para el lenguaje está relacionada en la lateralización. Aproximadamente el 95% de los diestros tienen localizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo y solo un 5% en el hemisferio derecho. En cambio, los zurdos, el 70% lo tienen representados en el hemisferio izquierdo, un 15% en el hemisferio derecho y un 15% en forma bilateral. Por otra parte, está representada en ambos hemisferios, en los hombres y en las mujeres. Está más lateralización a la derecha. El habla. Cuando nos referimos al habla, entendemos dos procesos inherentes a la comunicación: la comprensión y la expresión. Ruta ventral, léxica o directa. Se denomina así porque es la vía que accede al significado de las palabras. Por tanto, es más rápida al emplear la imagen mental del concepto y no tener que codificar los fonemas de uno mismo. Sabiendo lo que queremos decir y cómo decirlo, desde el almacén léxico se envía la información al área de Broca, que se encarga de mandar la orden de articulación de las palabras. Áreas cerebrales participan en el habla, que sería el área de Broca, el área auditiva, el área de Wernicke, la memoria semántica, la corteza motora primaria. La lectura. La lectura es la comprensión del lenguaje escrito, de ahí su similitud con el proceso de comprensión del habla. Ruta ventral, léxica o directa. Los estímulos visuales es registrado en la corteza visual primaria y de ahí accede a la memoria visual y a la memoria semántica. Con un golpe de vista podemos ver y reconocer la palabra casa sin tener que decodificar grafía a grafía. Esto ocurre porque tenemos almacenado en nuestra memoria semántica la palabra, ya la conocemos, dominamos la lectura de la palabra. Por tanto, desde ahí y en conexión con el área de Wernicke, que se encarga de la comprensión, se toma la ruta directa o léxica, activándose el área de Broca para articular la palabra al recibir la información proveniente de la memoria, donde se ha relacionado con la imagen mental. Y por último tenemos a la escritura, ruta ventral y vía rápida, corteza visual primaria, el área de Wernicke, memoria semántica, el área de Exner, área de centro del Uri superior,
Principales: área de Wernicke, memoria semántica; área de Exner, área de centro de Luria superior; ruta dorsal, vía lenta; corteza visual primaria, área de Wernicke, memoria semántica, giro angular; área de Exner, con centro de Luria superior. Principales: área de Wernicke, memoria semántica, giro angular; área de Exner, con centros de Luria superior. Bueno, esa sería mi exposición y mi trabajo. Muchas gracias.